Dicen que la pirámide más grande del mundo está en Egipto, pero eso es mentira, porque en el corazón de Puebla, bajo lo que muchos creen que es solo una colina con una iglesia encima, se esconde un gigante dormido, la Gran Pirámide de Cholula. Durante siglos, la gente la vio sin saber que caminaba sobre una maravilla arqueológica más grande que la de Giza. Lo irónico es que no fue descubierta por exploradores, sino por accidente. Y lo que encontraron debajo cambió para siempre la historia de México antiguo. Lo más inquietante no es su tamaño, sino el hecho de que haya permanecido invisible durante siglos, enterrada bajo tierra y cubierta deliberadamente por los conquistadores españoles. ¿Qué motivo tan poderoso tuvieron para ocultarla en lugar de destruirla, como hicieron con tantos otros templos que encontraron en su interior, que les resultó demasiado perturbador para ser revelado? Hoy sabemos que la pirámide no solo es un coloso arquitectónico, sino también un archivo subterráneo de conocimientos avanzados, túneles interminables y murales que parecen contener información que no corresponde con la época. Cada descubrimiento en Cholula abre nuevas. ¿Cómo lograron estas civilizaciones semejante nivel de ingeniería? ¿Qué significaban los complejos patrones astronómicos en los túneles? ¿Y por qué muchos de los informes arqueológicos más importantes permanecen clasificados hasta el día de hoy? Este enigma no se limita a la historia de México. Sus implicaciones son globales. Si lo que se ha encontrado en Cholula es real, podría cambiar por completo la visión que tenemos de las culturas precolombinas y del desarrollo del conocimiento humano en la antigüedad. No estamos hablando solo de arquitectura monumental, sino de un posible centro de sabiduría comparable a las grandes academias del mundo antiguo. En este video vamos a recorrer los pasillos ocultos de la pirámide, desentrañar los secretos que los españoles intentaron borrar y conocer los hallazgos más recientes que sugieren que lo descubierto hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Lo que yace bajo Cholula podría no solo reescribir la historia de Mesoamérica, sino también cambiar la manera en que entendemos la civilización misma. Dale like y deja en los comentarios Cholula. Empecemos. Imagina caminar por el centro de Cholula y encontrarte con lo que parece ser una colina coronada por una iglesia colonial. A simple vista, nadie podría sospechar que debajo de esa aparente elevación natural se esconde la pirámide más grande del planeta. Su base mide aproximadamente 450 metros por lado, lo que equivale a 9 campos de fútbol alineados y alcanza los 66 metros de altura. En términos de volumen, supera incluso a la Gran Pirámide de Giza, lo que la convierte en la estructura piramidal más colosal jamás construida por la humanidad. Lo más sorprendente es que durante siglos, esta pirámide pasó inadvertida. Los habitantes locales simplemente la conocían como el Cerro. La vegetación cubrió sus laderas y la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, erigida en la cima por los españoles, reforzó la idea de que no era más que una colina con un templo. Fue un disfraz perfecto, la obra arquitectónica más grande del mundo oculta a plena vista. La historia de su construcción también es fascinante. Se calcula que comenzó alrededor del siglo III a.C., y a lo largo de más de 1000 años, diferentes culturas, olmecas, toltecas, zapotecas, mixtecas y finalmente los mexicas, fueron añadiendo nuevas capas y ampliaciones sobre la estructura original. El resultado fue una pirámide compuesta por varias superposiciones, como si fueran las capas de una cebolla o muñecas rusas, cada una representando el estilo, la cosmovisión y la técnica arquitectónica de una civilización distinta. Este proceso acumulativo creó no solo un monumento monumental, sino también un testimonio vivo de la continuidad cultural en Mesoamérica. Cholula se convirtió en un santuario sagrado, un lugar al que distintas civilizaciones regresaban para reconstruir, ampliar y dejar su huella. No era un templo cualquiera, sino un centro ceremonial panmesoamericano cuya importancia trascendía los límites políticos de cada cultura que la ocupaba. Pero a pesar de su relevancia, la pirámide se desvaneció en el olvido colectivo. El disfraz natural, sumado a los intereses coloniales de los conquistadores, logró mantenerla oculta durante siglos. Fue necesario esperar hasta el siglo XX para que las excavaciones revelaran lo que se escondía bajo esa montaña artificial, y lo que los arqueólogos encontraron en su interior desafió todas las expectativas. Cuando los españoles llegaron a Cholula en el siglo XVI, se encontraron con una ciudad sagrada repleta de templos y construcciones ceremoniales. Su reputación era tal que se decía que existía un altar para cada día del año.
En el centro de todo se levantaba, imponente, aunque ya cubierta en parte por vegetación, la Gran Pirámide. Lo que hicieron a continuación fue algo que rompía con el patrón habitual de la conquista. En la mayoría de los casos, los conquistadores destruyeron sistemáticamente los templos indígenas para levantar sobre ellos iglesias cristianas, un gesto simbólico de poder y dominación. Sin embargo, con Cholula eligieron otro: ocultarla. Deliberadamente plantaron más vegetación en sus laderas, reforzaron la idea de que era una colina natural y, como coronación, construyeron en su cima la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que todavía se mantiene hasta hoy. ¿Por qué razón? Los documentos coloniales sugieren que los españoles sabían perfectamente lo que se escondía allí. Algunos cronistas mencionan que los conquistadores habían explorado ciertos túneles de la pirámide, y lo que hallaron en su interior los dejó profundamente inquietos. Se hablaba de cámaras subterráneas, de símbolos desconocidos y de prácticas que contradecían la visión cristiana del mundo. Para los españoles, destruir una estructura de esa magnitud no solo habría sido una tarea titánica, sino también un riesgo político. Temían que un acto tan violento sobre un lugar sagrado pudiera generar una resistencia feroz entre los pueblos locales. La estrategia más efectiva era otra: silenciarla y disfrazarla, convertirla en algo que pasara inadvertido y al mismo tiempo imponer sobre ella un símbolo cristiano que marcara la victoria de la fe católica. El resultado fue un ocultamiento casi perfecto. Durante más de 3 siglos, la pirámide permaneció invisible para el mundo exterior. Viajeros, colonos e incluso académicos la consideraban simplemente una colina natural. Solo los rumores locales mantenían viva la idea de que bajo esa montaña artificial se escondía algo mucho más antiguo y misterioso. Pero la historia del ocultamiento no termina con los españoles. Muchos de los descubrimientos realizados siglos después también fueron silenciados o clasificados, como si desde la colonia hasta la era moderna hubiera existido un patrón deliberado de censurar lo que realmente yace en Cholula. El velo que cubría la Gran Pirámide de Cholula comenzó a levantarse en 1931, cuando el arqueólogo mexicano Ignacio Marquina inició las primeras excavaciones oficiales. Hasta ese momento, la mayoría de las personas seguía creyendo que aquella colina con una iglesia en la cima era simplemente una formación natural. Lo que Marquina y su equipo encontraron durante las siguientes 4 décadas transformó esa percepción para siempre. Lo primero que descubrieron fue que la pirámide no era una estructura única, sino un conjunto de construcciones superpuestas. Cada capa correspondía a una civilización distinta. Primero los olmecas xicalancas, luego los toltecas, más tarde los mixtecas y finalmente los mexicas. Era como si cada pueblo hubiera querido dejar su huella ampliando y reconstruyendo el templo anterior. El resultado era un monumento gigantesco con múltiples fases de construcción que reflejaban más de 1000 años de historia continua. Pero lo más sorprendente no estaba en la superficie, sino bajo tierra. Durante décadas, el equipo de Marquina excavó y documentó un sistema de túneles que supera los 8 kilómetros de extensión. Estos corredores no eran producto del trabajo de los arqueólogos modernos. Ya existían desde la antigüedad. Su diseño no era aleatorio. Estaban cuidadosamente planificados, interconectados y orientados según puntos astronómicos específicos. En otras palabras, los túneles parecían reproducir en el subsuelo un mapa celeste, como si la pirámide entera funcionara como un gigantesco observatorio cósmico. Además, algunos de estos pasajes conducían a cámaras secretas cuya complejidad desafiaba toda lógica para su tiempo. Se encontraron conductos de ventilación diseñados con precisión, sistemas de drenaje que aún funcionaban y espacios con propiedades acústicas extraordinarias. Un simple murmullo podía amplificarse hasta escucharse como un eco ensordecedor. Todo esto indicaba un dominio de la ingeniería y la acústica, que no encajaba con la visión tradicional de las culturas mesoamericanas. Marquina documentó sus hallazgos en informes detallados, pero muchos de ellos nunca fueron publicados en su totalidad. De hecho, hasta hoy existen reportes clasificados que nunca han salido a la luz. ¿Por qué? Algunos sugieren que en esas notas privadas se describían elementos que podían resultar demasiado controvertidos para la academia y para la historia oficial. El descubrimiento de los túneles de Cholula reveló que la pirámide no era solo un centro ceremonial, sino también un complejo sistema subterráneo que combinaba astronomía, ingeniería e incluso conocimientos que parecen adelantados a su época. Y lo más impactante estaba aún por los hallazgos dentro de esas cámaras ocultas. A medida que avanzaban las excavaciones, los descubrimientos en Cholula comenzaron a desafiar no solo la arqueología, sino también la historia oficial. Lo que Marquina y su equipo encontraron en algunos de los túneles y cámaras selladas era tan desconcertante que muchos de esos reportes fueron rápidamente archivados y hasta hoy permanecen fuera del alcance del público.
Entre los hallazgos más enigmáticos estaban objetos metálicos trabajados con una precisión imposible para la tecnología conocida de las civilizaciones precolombinas, herramientas y fragmentos que parecían manufacturados con técnicas de forja avanzadas. Apenas se documentaron, fueron confiscados por las autoridades y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. ¿Por qué desaparecerían piezas tan valiosas? Otro descubrimiento sorprendente fueron las cámaras acústicas. Habitaciones construidas de tal manera que podían amplificar o modificar la voz humana. Algunos investigadores sugieren que se usaban para rituales, posiblemente con fines de trance o comunicación simbólica, pero otros creen que su diseño revela un conocimiento acústico mucho más sofisticado de lo que admitimos en la arqueología tradicional. Y luego está el hallazgo más, el mural de los bebedores, descubierto en 1969. Con más de 50 metros de longitud, es uno de los murales prehispánicos más grandes y mejor conservados de Mesoamérica. A primera vista muestra escenas de rituales en los que decenas de personas consumen pulque, la bebida sagrada obtenida del maguey. Pero un análisis más detallado reveló algo mucho más inquietante. Las figuras representadas parecían estar en procesos de transformación física y mental. Algunos personajes adquieren rasgos que van más allá de lo humano. Otros parecen desarrollar habilidades extraordinarias. El mural también incluye la representación de plantas y sustancias que, según la botánica oficial, no existían en América precolombina, entre ellas especies originarias de otros continentes y compuestos que la ciencia moderna apenas empieza a estudiar. Esto llevó a algunos especialistas a plantear que no se trataba solo de un mural ceremonial, sino de un auténtico manual de técnicas para alterar la conciencia humana de manera controlada. La arqueóloga Florencia Müller, quien lideró el estudio inicial del mural, escribió en sus notas privadas: "Lo que estamos viendo aquí no es simple arte, sino un conocimiento codificado que no comprendemos del todo. Estos hallazgos prohibidos plantean una pregunta incómoda. ¿Qué tan avanzadas eran realmente las civilizaciones mesoamericanas? Y más aún, ¿por qué parte de esta información ha sido sistemáticamente silenciada durante siglos?" Cada nuevo hallazgo en la Gran Pirámide de Cholula ha alimentado una hipótesis cada vez más difícil de ignorar. Este lugar no era únicamente un templo ceremonial, sino un verdadero centro de conocimiento pan-mesoamericano. La propia forma en que fue construida sugiere esta idea. No se trató de una obra levantada por una sola cultura, sino de un proyecto continuo en el que participaron distintas civilizaciones a lo largo de más de 1000 años. Los olmecas, los toltecas, los mixtecas y finalmente los mexicas no destruyeron lo que habían heredado, sino que lo ampliaron y lo enriquecieron, como si reconocieran que se trataba de un espacio sagrado destinado a preservar algo más grande que ellos mismos. Algunos investigadores creen que Cholula funcionaba como una especie de biblioteca viva, donde los pueblos mesoamericanos reunían no solo su arquitectura monumental, sino también sus conocimientos más avanzados en astronomía, matemáticas, medicina y rituales relacionados con la conciencia. Los túneles orientados según constelaciones, los murales que documentan estados alterados de percepción y las cámaras con acústica única parecen apuntar hacia un objetivo común: explorar la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Lo más inquietante es que esta hipótesis se ve reforzada por el patrón de ocultamiento que persiste incluso en la era moderna. No solo los españoles disfrazaron la pirámide bajo una colina. También en el siglo XX muchos de los informes de Marquina permanecieron clasificados. Hasta hoy existen registros y notas privadas que no se han hecho públicos, como si ciertos descubrimientos fueran demasiado sensibles para revelarlos. La pregunta es, ¿qué tipo de información guarda Cholula que aún no se nos permite conocer? Algunos arqueólogos sostienen que lo hallado podría contradecir la visión tradicional del desarrollo humano y de las capacidades tecnológicas de las culturas precolombinas. Otros sugieren que podría tratarse de saber es que la humanidad aún no está lista para comprender o utilizar. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que Cholula se perfila no solo como el mayor monumento arquitectónico de Mesoamérica, sino como un testimonio del deseo humano de preservar y transmitir conocimiento a través de los siglos. Un legado oculto que parece estar esperando el momento adecuado para ser revelado. En las últimas décadas, nuevas tecnologías han permitido explorar la pirámide de Cholula sin necesidad de excavaciones destructivas. Gracias a radares de penetración terrestre y escáneres de alta resolución, hoy sabemos que lo descubierto hasta ahora representa apenas una fracción del verdadero complejo. En 2018, un equipo internacional de arqueólogos y geofísicos detectó lo que parece ser una cámara monumental oculta en el corazón de la pirámide. Lo sorprendente es que esta cámara se encuentra completamente sellada desde la antigüedad y nunca ha sido abierta.
Los análisis sugieren que en su interior podría haber estructuras metálicas y restos orgánicos en un estado de conservación extraordinario. Si esto se confirma, estaríamos frente a un hallazgo sin precedentes capaz de ofrecer pistas sobre la vida cotidiana, la tecnología y las creencias de las culturas que construyeron Cholula. Los estudios con georradar también han revelado que el sistema de túneles explorado hasta ahora corresponde apenas al 20% del total. Esto significa que bajo la pirámide aún existen kilómetros de pasajes inexplorados, cámaras secretas y quizá murales o depósitos de objetos que permanecen intactos desde hace más de 1000 años. Además, se han identificado patrones geométricos que sugieren que la pirámide podría estar alineada no solo con las estrellas, sino también con otras estructuras sagradas de la región. Esto refuerza la idea de que Cholula no era un sitio aislado, sino parte de una red de centros ceremoniales interconectados, diseñados con un propósito mucho más complejo de lo que imaginábamos. Estos descubrimientos recientes han despertado un renovado interés académico y turístico en la zona. Cholula, que durante siglos permaneció dormida bajo capas de silencio, se está convirtiendo en un epicentro de investigación arqueológica y científica. Sin embargo, no todos los hallazgos se han hecho públicos. Muchos resultados permanecen en fase de análisis y algunos informes todavía son confidenciales. Lo que sí está claro es que la pirámide aún guarda secretos que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión de la historia de Mesoamérica. Cada nueva exploración no hace más que confirmar que hemos visto apenas la superficie de un legado monumental que sigue esperando para ser revelado. ¿Crees que lo que aún está oculto bajo Cholula podría transformar la historia del mundo tal como la conocemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer qué piensas sobre estos descubrimientos. Si este video te atrapó, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos descubrimientos. Nos vemos pronto.